Bienvenido a esta materia, proceso de producción. Soy Ali Jauregui y vamos a seguir profundizando lo que es el estudio de tiempo y movimiento. ¿Cuál puede ser el concepto de esta frase? Podemos decir que el estudio de tiempo y movimiento consiste en la medición del tiempo de una muestra del desempeño de un trabajador con el objetivo de emplearla como base y así establecer un tiempo estándar. Recordemos que el estudio de tiempo y movimiento al final lo que busca es arrojar un número que es el tiempo estándar de cada operación. También podemos decir que es la medición del trabajo a su vez que nos sirve para investigar, minimizar y eliminar el tiempo improductivo, es decir, el tiempo durante el cual se genera valor agregado, básicamente para saber en qué parte de nuestra línea de producción hay que trabajar para eliminar aquellos tiempos que son de ocio o improductivos. De igual forma, la medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida, efectuándola según su norma de ejecución preestablecida. Se hace una serie de metodología bien planificada para determinar cuánto tiempo tarda un trabajador en realizar una operación, bien, de forma estándar. Por ejemplo, aquí tenemos varias líneas de producción, observen esta línea de producción aquí arriba, en la parte superior, hay mujeres que ella tiene una actividad, posteriormente la trabajadora al lado tiene otra, así sucesivamente. Entonces, el estudio de tiempo y movimiento lo que hace es analizar cuánto tiempo tarda esta trabajadora en ejecutar su operación, cuánto tarda la siguiente y así sucesivamente. Pero cuando es un estudio de tiempo y movimiento, se le tiene que agregar al tiempo que ella tarda en ejecutar un elemento, se le debe agregar lo que son los tiempos suplementarios y la valoración de cada trabajador. Y ahí es donde puede cambiar. Por eso que es una metodología completa. El tiempo estándar de un estudio de tiempo de movimiento va a agregar esto: el tiempo suplementario, la valoración del trabajador, más el tiempo que ella tiene en ejecutar su trabajo o su operación. En este caso, en la parte inferior, observen de que este trabajador realiza su operación, se la pasa al siguiente trabajador, el siguiente trabajo y así sucesivamente. Entonces, obviamente el tiempo del estudio de tiempo de movimiento analiza cada tiempo estándar por operación. En este caso, observen que también aplica una operación que no está en línea, como estas dos en la parte superior derecha, pero también, de igual forma, se necesita el tiempo estándar de cada operación. Y de allí se toman el cuello de botella, aquellas posibles mejoras, el tiempo de ocio, etc. O se puede aplicar a una sola máquina con un solo operador, donde se quiere saber cuál es el tiempo estándar, cuánto tarda un trabajador en sacar un elemento y cuánto se puede producir en una semana, en 8 horas, en una hora, etc. Para hacer el estudio de tiempo hay unas herramientas fundamentales como es el cronómetro bien definido, que sea útil. Podemos utilizar cámaras, ¿ok? Para grabar cada uno de los procesos y así hacer el análisis posterior. Y un formato, que bueno, aquí tenemos un formato modelo que bien podemos utilizar. Obviamente el formato puede cambiar dependiendo del analista o del método, pero allí tenemos uno práctico. Sigamos. ¿Cómo se realiza un estudio de tiempo y movimiento? Vamos a ver de la forma teórica, paso a paso, cómo se realiza y después veremos la forma práctica. Bien, lo primero que tenemos que hacer es realizar una toma de tiempo preliminar de las operaciones que vamos a estudiar. En el ejemplo previo, donde calculamos el tiempo estándar de forma preliminar, habíamos hecho 11 observaciones de 7 operaciones de una línea de producción, habíamos tomado 11 mediciones, ¿ok? Y allí de forma preliminar habíamos sacado el tiempo estándar, agregándole una tolerancia del 15%. Pero como es un estudio de tiempo y movimiento, no solamente basta con tomar una muestra. Una vez que realizamos el muestreo, agarramos cada operación que vamos a analizar y tomamos una lectura, tenemos que realizar el segundo paso, ¿ok? Como digo en el video anterior, se calcula cuántas lecturas se deben realizar por operación. Para eso hay una metodología donde vamos a usar la estadística la fórmula estadística nos va a decir con una confiabilidad del 95% cuántas lecturas debo hacer por operación para que el dato refleje la realidad de forma fidedigna y sea lo más parecido a los procesos, lo que me dice el proceso, lo que el proceso me está indicando. ¿Ok? Recuerden que en el video anterior habíamos calculado este paso 2 y en la operación 1 nos había dado, de acuerdo a las fórmulas que habíamos realizado, nos había dado un factor de 0,72. Y eso arrojaba en la columna de 10 lecturas
que teníamos que hacer en la operación 1 88 lecturas y aquí solamente habíamos realizado 10 o 11, ¿correcto? Habíamos obtenido también lo que es cuántas lecturas debemos realizar en la operación número 2 y el factor que nos había dado era 0,24, por lo cual teníamos que hacer 10 lecturas. Y en la operación número 3 nos había dado el factor 0,34, teníamos que hacer 20 lecturas. ¿Ok? Esto lo habíamos explicado en el video anterior sobre cómo determinar el número de lecturas de un estudio de tiempo. ¿Ok? Entonces, de igual forma tendríamos que hacerlo con la operación 4, 5, 6, 7. Es decir, con la fórmula estadística debemos determinar, en base a la muestra que habíamos tomado, las lecturas que habíamos tomado, cuántas eran las lecturas que teníamos que hacer para determinar el tiempo estándar de una manera real y basada desde el punto de vista estadístico. ¿Sí? Tomar esa muestra de forma eficiente y efectiva. ¿Ok? Entonces, una vez que determinamos cuántas lecturas tenemos que realizar por operación, vamos al paso número 3. El paso número 3 significa y está aplicado a ir a cada operación y tomar las lecturas respectivas. ¿Ok? Ir a cada operación respectiva, operación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tomar el número de lecturas que nos arrojó la tabla anterior. Para esto es importante que hablar con el trabajador, decirle que simplemente se está haciendo un estudio de tiempo-movimiento, que esté informado para que no vaya a tener problemas, porque posiblemente el operador vaya a sentirse influenciado, vaya más rápido, más lento, piensa que lo están evaluando, etc. Se le tiene que dar esa explicación a cada trabajador. Bien, una vez que se toman esas lecturas, se debe determinar la valoración del trabajador. Es decir, tenemos que valorar a ese trabajador. ¿Cómo lo podemos hacer? La valoración del trabajador tiene dos formas de realizar, pero la pregunta es, ¿qué significa valorar al trabajador? Los analistas que realizan el estudio de tiempo en movimiento deben observar con cuidado el desempeño del trabajador para efectuar sus actividades o su trabajo, su operación, y comparar el ritmo real del trabajador con un estándar o un trabajador calificado. ¿Qué entendemos por un trabajo calificado? Es aquel que tiene la experiencia, los conocimientos y otras cualidades necesarias para efectuar el trabajo en curso según las normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad. No es, y ojo con esto, no es que sea más rápido ni más lento, sino que lleva el ritmo idóneo a la operación. Entonces, el analista va a valorar que ese trabajador lleve ese ritmo idóneo de operación. Obviamente es una calificación muy subjetiva. Por eso es que el analista tiene que estar claro cuál es ese ritmo idóneo de operación y toma como fuente de inspiración aquellos trabajadores calificados. ¿Cómo se debe valorar al trabajador? Hay dos métodos. Un método es la tabla Westinghouse. Este método se utiliza 4 factores para calificar al operario, a los cuales se le asigna un valor numérico a cada factor. Por ejemplo, usted quiere evaluar a este trabajador con las tablas Westinghouse. En este caso, usted va a evaluar la habilidad en primer caso. ¿Okay? Aquí tenemos la tabla que alude a la estandarización de evaluación con que usted se va a basar para evaluar a este trabajador en cuanto a su habilidad. ¿Habilidad en qué? Bueno, se refiere a la calidad del trabajador que es, la calidad de trabajo que hace, la destreza que tenga para realizar las operaciones y la pericia en seguir un determinado método. ¿Okay? Entonces, si el trabajador es muy bueno, es superior, se le asigna la letra A1 y el valor o la ponderación es positivo 0,15. Si el trabajador es excelente, se le puede agregar B2, que sería 0 más 0,8. O también excelente B1, que sería 0,11. O si es superior, puede ser A1 o A2. En este caso sería a positivo 0,13. Si es superior a 1, positivo 0,15. Si es malo sería 0,22. Si es malo también puede ser menos 16. Es decir, el analista va a observar al trabajador qué tan habilidoso es y le va a asignar un número, una letra si quiere, y la letra va a aludir a un número, que después lo vamos a sumar en el total. Seguidamente se va a evaluar el esfuerzo. En este caso quiere decir la voluntad para realizar de una manera eficiente sus actividades, su operación y el empeño que el operario pone para salir adelante cuando hay alguna acción o un problema o un imponderable. Es decir, el esfuerzo que pone el trabajador en sus labores.
Y aquí está la tabla. Si el exceso, si el esfuerzo es muy bueno, se le puede agregar C1, la letra C1, que alude a la numeración positivo 0.05. Si es aceptable, se le puede agregar menos 0.18. Si es malo, bueno, vean que ahí está la ponderación, menos 0.17. Observen de que esta ponderación la vamos a ir acumulando y después la vamos a sumando, teniendo en cuenta que positivo con negativo se resta. ¿Bien? Seguidamente, la tabla de Westinghouse también evalúa lo que son las condiciones. Bien, ¿qué significan esas condiciones? Observen, aquellas que afectan directamente al operario y no a la operación, tales como la temperatura que puede afectar al operador, la luz, la ventilación, el ruido, las herramientas de mal estado, etc. O sea, cualquier condición ambiental que hace que el operador no sea eficiente en su trabajo, pero que es culpa, obviamente, del ambiente, del entorno. Y se le da una ponderación, si es ideal, excelente, buena, promedio, aceptable o malo. Aquí está la ponderación y aquí está el código que se va a agregar en los formatos y obviamente después coloca la ponderación. Esta ponderación que vamos a colocar aquí se la vamos a sumar a los números que teníamos anteriormente. Y tenemos la consistencia, que es la última tablita de Westinghouse. Y esto se habla sobre la forma repetida de acción de la persona de un determinado trabajo, es decir, que los valores elementales de tiempo que se repite constantemente indican a una consistencia más o menos exacta. Que el trabajador a medida que realiza sus trabajos, bueno, sus actividades, es consistente en cada una de sus operaciones. No hay esa divergencia de que lo hizo de una forma y después lo hizo de otra. No, es consistente en cuanto al tiempo y en cuanto a la metodología que usa. Entonces, una vez que define el analista esto, se le da una ponderación. ¿Ok? Vean de que obviamente todo este análisis es subjetivo. Por eso que el analista tiene que estar capacitado. Y al final, en este trabajador, observen que en cuanto a habilidad se le dio una ponderación de F1 malo, que sería menos 0,16. En cuanto a esfuerzo se le dio C1, que es bueno, que sería positivo 0,05. Condiciones son excelentes, 0,014. Y consistencia es buena, sería más 0,01. Se suma estos cuatro factores, ok, después que se analizan, da 0,06 y posteriormente se le va a agregar el factor 1. Por lo tanto, el factor de calificación sería 1.06. Y ese valor que vamos a usar posteriormente para calcular los tiempos normales. Ojo con esto que después vamos a presentar un ejercicio práctico. Esto sería una técnica o una de las formas de valorar al trabajador, pero hay otra. Hay otra que es más directa, que es la siguiente que vemos aquí. Si usted quiere valorar al trabajador, otra que se usa es utilizando el ritmo de valoración de la operación. ¿Okay? Yo voy a valorar a este trabajador y le voy a dar, si el trabajador, el ritmo es acelerado, le doy 120%. Ojo que aquí es un porcentaje, anteriormente era simplemente un factor, aquí es un porcentaje. Si el trabajador, el ritmo de trabajador es muy rápido, se le da 115, si es óptimo 110. El asunto está, es que la cifra 100, ¿ok?, representa el desempeño estándar, que es normal. Por encima de este valor o por debajo significa, de acuerdo al analista, si la operación que se realiza está siendo más rápida o más lenta de lo normal. Y allí donde el trabajador tiene que analizar ese ritmo que tiene cada trabajador, en este caso, perdón, el analista tiene que verificar el ritmo que tiene cada trabajador en sus operaciones. Bien, si es acelerado, si es deficiente, si es rápida, si es bueno. Y allí se le va a dar una ponderación. Entonces, esta es otra forma de valorar al trabajador. Están las tablas Westinghouse y está este método que es ritmo de valoración. El analista verá cuál de las dos puede usar. Una vez que tenemos y determinamos la valoración, viene el paso número 5, que es determinar los tiempos normales. Y esto se hace multiplicando el promedio de las lecturas observadas por el factor de valoración. Recuerda que nosotros por operación ya habíamos visto cuántas lecturas teníamos que tomar. ¿Ok? Después que tomemos esa lectura, obtenemos un promedio y ese promedio lo vamos a multiplicar por la valoración que le hicimos al trabajador. El punto 6 sería determinar los tiempos suplementarios. Los tiempos suplementarios no es más que aquellos porcentajes que le vamos a sumar a los tiempos estándar por lo siguiente. Primero, necesidades personales. Todas esas necesidades fisiológicas que tiene el trabajador. Eso se lo tenemos que sumar para obtener los tiempos estándar. Una estandarización que se ha realizado es que por necesidades personales le vamos a dar del 3 al 5%, se lo vamos a sumar, ¿ok? A lo que son los tiempos normales. Tenemos
el 5% de los tiempos normales y después se lo sumamos. También por fatiga. Observen que el trabajador puede estar fatigado. No solamente va a utilizar tiempo para su necesidad fisiológica, como tomar agua y el baño, sino que también es muy diferente el ritmo cuando empieza a las 8 de la mañana o al ritmo que tiene después de las 3 de la tarde cuando el cansancio y la fatiga pega. Entonces, ese tiempo que le vamos a sumar puede estar entre un 3 o un 5%. Y aquellos suplementos especiales como las demoras de proceso, también se le va a sumar un 3 o un 5%. Entonces, normalmente se le agrega 5% por cada renglón y eso da al final un 15% de tiempo suplementario o de suplemento o también llamado tolerancias. Se le suma ese 15%. Es una manera de verlo, ¿no? Obviamente esto puede cambiar mucho por el analista. Hay empresas que ya han analizado los tiempos suplementarios y dicen, mira, el tiempo suplementario que tiene la empresa es un 30%, un 15%, un 20%. Todo va a depender, obviamente, de ese análisis que se haga. Esto es una forma estandarizada. Ahora, hay otra para obtener esos tiempos de suplementos o de tolerancia. Hay una tabla que está propuesta por la OIT, donde aparece una serie de porcentajes que tenemos que agregar, ¿bien? Para obtener esos tiempos de tolerancia. En el caso anterior era un 15% si sumamos cada renglón, pero aquí puede pasar de ese 15%. Por ejemplo, suplementos constantes, que es necesidades personales, fisiológicas, un 5% para el hombre, un 7% para la mujer. Fatiga, un 4% para el hombre, un 4% para la mujer. Entonces, dependiendo de si es una mujer o un hombre, vamos a utilizar este porcentaje. Posteriormente se va a analizar varios puntos del trabajo, por ejemplo, suplementos variables. ¿El trabajador está de pie? Bueno, si el trabajador está de pie, en este caso el trabajo se realiza de pie, se le puede sumar un 2% adicional en caso del hombre y 4% de la mujer. ¿Ok? De igual forma, aquí tenemos 5 más 4, 9, más 2 sería 11% que ya vamos a sumar de tolerancia. Pero podemos seguir sumando. Por ejemplo, en este caso, si la operación tienen que alzar un peso por encima de 15 o alrededor de los 15 kilos, hay que sumarle el 5%. ¿Me explico? Entonces, el 5% más el 11 que traíamos ya sería un 16%. De igual forma, si la iluminación es bastante, está por debajo, hay que sumarle un 2% más, si sea hombre o mujer. O si es absolutamente deficiente, hay que sumarle 5. ¿Okay? Entonces ya sería subiendo ese porcentaje. De igual forma, se aplica a cada uno de estos casos, tensión visual, tensión mental, condiciones atmosféricas, etc. Por lo tanto, usted puede analizar desde el punto de vista de la OIT para colocar los suplementos de la tolerancia, ¿ok? ¿Cuál de las dos va a utilizar? Si esta, dependiendo, o va a utilizar esta. Si hay operaciones donde aplican cada uno de estos casos anteriores, bueno, sería bueno utilizar la OIT. Bien, si no, bueno, lo dejamos tal cual. De esa manera, chicos, vamos a llegar al punto final, que sería obtener los tiempos estándar. Observen, tenemos el tiempo normal, que sería el promedio de las lecturas de la operación por la valoración que le dimos al trabajador. ¿Bien? Pueden utilizar, en cuanto a elaboración, recuerden las tablas de Westinghouse o el ritmo de trabajo. Posteriormente tenemos dos fórmulas para calcular el tiempo estándar. Las dos van a dar igual, ¿ok? Como la podamos hacer. Que sería el tiempo normal, que lo calculamos aquí arriba, y lo vamos a multiplicar por la tolerancia o el suplemento que acabamos de ver. Cualquiera de las dos metodologías que usemos, la tabla de la OIT o el 15%, que es el que se ha estandarizado en muchos procesos de producción. ¿Bien? Recuerden, este suplemento tenemos que sacarle el porcentaje al tiempo normal y ese valor se lo vamos a sumar al tiempo normal. ¿Ok? De igual forma aquí. Entonces, allí obtendremos lo que es el tiempo estándar. Perfecto. Observen que este tiempo estándar implica lo que es la valoración del trabajador y los suplementos de tolerancia. Eso no lo habíamos, la valoración del trabajador no lo habíamos colocado en lo que era el tiempo preliminar. Lo calculamos el tiempo estándar de forma preliminar. Perfecto. Entonces, aquí está una metodología que bien podemos utilizar para obtener o hacer un estudio de tiempo y movimiento de una línea de producción. Apropiense de la información y nos veremos en un próximo video.